aclarando que lo que vamos a ver esta tarde, o lo que se va a tratar de integrar esta tarde, es la línea que se va a enfrentar a Escuela Nueva en Mendoza y que también se va a enfrentar posteriormente a otras propuestas didácticas, a otras propuestas que son personalizantes. Muy bien. Matías Chiapa también está. Bueno. Sofía. No sé si pueden verlo. Sí, mira, a mí me aparece, no sé a las chicas. Sí, se lo ve. Hola, Micaela. Paola, a medida que ellas vayan pasando el PowerPoint, si vos querés agregar algo, lo haces. No era Paola, era Ethel, creo. Bueno, profe, igual a mí me toca Rosa María. Rosa. Claro, cuando ellas destaquen algo, podés agregarlo. Bueno. Sí. Bueno. Y yo, profe, en realidad formo parte del grupo, subgrupo B. Ah, vos sos del subgrupo. Claro. Tengo la otra lista. Sí, Ethel, quédate tranquila, entonces no tengas problema. Bueno, profe, ¿podemos empezar nosotros? Lo deciden ustedes. Chicos, ¿están listos? ¿Empezamos? Sí, Sofi. Sí. Yo apagué la pantalla, cerré la pantalla para que no haya después interferencias. Bueno, nosotros con mi grupo vamos a desarrollar el tema del nacionalismo. Primero que nada quisimos destacar qué es el nacionalismo, que bueno, es básicamente es una ideología y un movimiento sociopolítico que se desarrolló en el siglo XVIII, que surgió junto al concepto moderno de nación. Este concepto es un concepto propio de lo que es la edad contemporánea y además surge en las circunstancias históricas de la llamada era de las revoluciones. En la era de las revoluciones se dan la revolución industrial, la revolución burguesa, la revolución liberal. Además, se dan diferentes movimientos de independencia de las colonias europeas en América desde finales del siglo XVIII. Por otro lado, también se lo puede designar al nacionalismo con el sentimiento del nacionalista que existe en ciertos lugares y a la época del nacionalismo. Se hace referencia al nacionalismo también como una identidad nacional basada en características compartidas como son la cultura, el idioma, la etnia, la religión de un determinado lugar. Bueno, y ahora Daniela nos hablará acerca de lo que es el nacionalismo en Argentina. Espera un momentito, Florencia. Lo que tienen que tener presente todos, a medida que avance la explicación de ellos, es que ellas han dado, digamos, una definición de nacionalismo general, apuntando a los valores generales que no son malos. El tema es que hay distintos o distintas formas de manifestarse ese nacionalismo. Y el tema es qué tipo de nacionalismo va a ingresar a la Argentina o va a actuar en la Argentina. Y cuando ustedes piensen en el nacionalismo que actúa en la Argentina y que ellos van a caracterizar que es autoritario y agresivo, ese nacionalismo a veces aparece en los libros con la expresión de contrarrevolucionarios, que están en contra de la libertad que proponían en el siglo XVIII en la Revolución Francesa. Eso seguro que lo han visto el año pasado ustedes en Historia 2. Pero, vuelvo a repetir, hay distintas formas del nacionalismo. El nacionalismo que ingresa a la Argentina es autoritario, es agresivo, va a ser partidario de la violencia
o de la guerra contra el opositor, se va a manejar a través de gobiernos autocráticos o dictatoriales y esencialmente va a ser anticomunista. A ver, sigamos, Sofía. El nacionalismo en Argentina, a ver qué aspectos vas a describir. Eso lo voy a hablar yo, Daniel. Bueno. Bueno, nosotros consideramos que el nacionalismo entonces surge en nuestro país como un movimiento filosófico, económico, social, político y cultural, que nosotros lo conocemos como nacionalismo, y surge a partir de tres hechos fundamentales. Y la primera de la iniciación de los tiempos en masa del radicalismo, alentado por la ley del sufragio universal, luego, la reforma universitaria, y después la Semana Trágica, que esta es como la más importante, en donde dice que, las primeras manifestaciones de este espíritu fue a partir de la creación de la Liga Patriótica Argentina por Manuel Carles, quien era un radical. Esta liga cooperó con las autoridades policiales durante los hechos de esta Semana Trágica, en donde los jóvenes de familias más tradicionales se dirigieron a puestos policiales para ofrecerse como voluntarios para patrullar lo que serían las calles y proteger las propiedades de lo que serían las policías anarquistas. Daniela, te interrumpo, ¿podrías acercarte más al micrófono o aumentar el volumen si podés hacerlo? Marita, ¿vos estás grabando? Sí, profesora, estoy grabando. Muchas gracias, Marita, porque no puedo, por la plantilla no puedo entrar. Sigan, chicas. Daniela, seguimos. Y de lo último que va a hablar mi compañera a partir de ahora, es que, fue recién en la década del 20 cuando esto se perfiló con más precisión, esto del nacionalismo, y a su vez también surgen dos corrientes como fueron el ala católica y el ala política, que también van a hablar mis compañeros. Bueno, no alcanzo a ver, buenas tardes, es Ideas del Nacionalismo. No alcanzo a ver bien la diapositiva porque estoy del celular. Pero para sumar un poquito lo que dicen mis compañeras, habíamos visto entonces que el nacionalismo está más orientado al desarrollo y el mantenimiento de la identidad, digamos, nacional, basada en esas características compartidas que mencionó una de mis compañeras como la cultura, el idioma, la religión, los objetivos políticos, esto también en líneas generales. Es decir que, claro, entonces como que el nacionalismo busca preservar la cultura nacional, esto en líneas generales, ¿no? Específicamente en nuestro país usted remarcó más características. Pero destacamos dos ideas como principales. Uno es el principio de soberanía nacional, que tendría que ver con que la nación es la única base legítima para el Estado, sería. Y el principio de nacionalidad. Estos fueron los dos más importantes, como que el principio de nacionalidad sostenía que cada nación debe formar su propio Estado y que las fronteras del Estado debían coincidir con las de la nación, como manera más organizativa. Bien. Sí. No, eran básicamente esas dos ideas como principios más fuertes que destacamos del nacionalismo. Bien. ¿Y cuáles son las ideas que se proponen? ¿Específicamente acá? ¿O? En la Argentina, sí. Cuando ustedes han trabajado con la guía que les hace leer el texto de Béccar Varela, hay tres palabras que son ejes ideológicos del nacionalismo. Sí, a ver, no me acuerdo. Profe, puede ser, por un lado, como dijo, el antisocialismo. Anticomunismo, decirle así porque es mucho más agresiva y es la palabra que ellos usaban o usan a veces. Anticomunismo, el antiliberalismo y el antiimperialismo. Y ¿sabes qué? También le agregan ahí todos el antisemitismo. Bien.
Eso es fundamental. Acuérdense que es la época en que está surgiendo Mussolini, es la época en que después va a surgir Adolfo Hitler, que después va a haber guerra civil en España y se va a producir el gobierno de Franco, se va a establecer el gobierno de Franco, que es el que cierra la guerra civil, y va a durar desde los 50, desde los 40, digamos, hasta la década de los 70. Ese gobierno. Por eso los principales actores de esta época eran la Iglesia, el Ejército y acá en Argentina la UCR, hasta ese momento. No, la Unión, si vos pones UCR, decís Unión Cívica Radical. El radicalismo no es un nacionalismo agresivo. No. Tiene características del nacionalismo en el sentido de que reconoce las tradiciones, las creencias, las costumbres del país, pero no es agresivo y no es autoritario. No, claro. Ya después, cuando en el derrocamiento ahora sí es cuando ahí empieza a tener poder, mucho poder, el ejército y la iglesia. Exactamente, es la hora del ejército. Pero cuando ustedes han leído Bécquer Varela, no lo dejen de leer, chicas, porque eso es lo que las va a ubicar en relación con Escuela Nueva y con decisiones educativas. Ahí se precisan 3 ideas que son eje del nacionalismo. Una crítica que le hicieron al gobierno de Irigoyen, la falta de orden, porque la democracia significa que todos pensamos, que todos decimos, no hay tanta seguridad, no hay tanta tranquilidad, digamos, cuando se vive en democracia. Entonces, el primer objetivo del nacionalismo, a través del respeto, de las costumbres, digamos, de un gobierno que sea fuerte, es establecer ¿qué? El orden. Una vez que está establecido el orden o que se considera que el orden debe predominar en el país, ese orden surge ¿de qué? De que hay autoridades establecidas. Y ojo, y que hay una jerarquía de autoridades que deben ser respetadas. Entonces, son los 3 términos: autoridad, jerarquía y orden. Como hay autoridad, se genera una jerarquía y esa jerarquía establece el orden. Son 3 conceptos fundamentales del nacionalismo agresivo. Perfecto, profe, gracias. Ahí está, chicas, si quieren continuar. Perdón, ¿puedo hacer una acotación? Sí, por supuesto. Que yo tenía justamente ubicada como 3 grandes características del nacionalismo, que es antiimperialista, antiliberalista y antisocialista, y en relación a las alas, para diferenciar un poquito, si se quiere, la ideología de cada uno de los grupos, es el ala política, la que sostiene los principios de orden, jerarquía y autoridad que usted mencionaba, y en el caso de la ala católica, sostienen las nociones de nación, tradición y catolicismo, fundamentalmente. Claro. Por ejemplo, cuando ustedes lean el texto bien, lo reflexionen más, el texto de Bécquer Varela, ahí va a aparecer, o se van a ubicar ustedes, con que en el ala política están los hermanos Irazusta, Julio y Rodolfo Irazusta. Esa gente nunca pisó una iglesia, chica, pero ¿por qué respetaban y consideraban que este país tenía que ser católico? Pues la mayoría de la gente era católica, por una cuestión de respeto a las costumbres y a las tradiciones, no porque ellos creyeran. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Está bien, Sofía, lo que vos planteás. Ahora, el ala católica en general, diríamos, el ala católica, porque son, digamos, los católicos los que generan esa línea, esa tendencia dentro del mismo nacionalismo.
ustedes ya en esta época se dan cuenta que en un mismo partido político hay distintas líneas. Bueno, así pasó en el nacionalismo. La línea católica o el ala católica y el ala política. Hola, Anita. ¿Qué sucede? Que esas dos alas piensan que la nación o el Estado argentino, la república como quieren formar ellos, es un cuerpo, escuchen el término, un cuerpo, y que ese cuerpo está formado por distintas individualidades, pero ojo, ninguna individualidad puede ir en contra del cuerpo. ¿Qué es lo que predomina? El cuerpo, no la individualidad. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Se puede sacrificar a una persona o a varias personas por mantener el cuerpo social? Y sí, para ellos sí. Cuando digo que si se puede afectar a varias personas o a una persona, ¿qué estoy implicando? Que se la puede matar, que se la puede mandar a la cárcel, que se la puede fusilar. ¿Por qué? Porque lo que interesa es que el cuerpo social se mantenga orgánico, con orden, con su jerarquía, con sus autoridades y con el respeto a todo aquello que conforma ese cuerpo orgánico. Eso viene ya desde fines del siglo XIX. Bien, sigamos, chicas. Sofía, ¿vos vas a agregar algo más sobre el ala política o católica? Sí, en verdad ahora vamos a hablar de lo que es el nacionalismo autoritario y vamos a seguir sobre las alas y los cursos, que era lo que... Muy bien, muy bien. Bueno, con respecto al nacionalismo autoritario, bueno, con las ideas que estaban presentes las ideas de jerarquía y orden, se manifestó sobre todo en un discurso que era restrictivo, ¿sí? Que era autoritario y antiliberal, y que bueno, que también se expresaba en tener reacciones xenófobas y antisemitas, como dijo la profe, y bueno, y las características que habíamos nombrado anteriormente, anticomunistas, y que además se propiciaba, o sea, era exclusivo y excluyente el culto al catolicismo. Acuérdense ustedes que la Constitución argentina sostiene el culto católico, o sea que desde esa perspectiva la Constitución puede ser nacionalista, pero no es este nacionalismo del que estamos hablando. ¿Entienden esto de antisemitismo? Sí. Igualmente la Constitución dice que se pueden... A ver qué. Profe, tener otras religiones. Claro, la libertad de palabra. La libertad de culto religiosa. La libertad de culto, exactamente. No era, si bien exactamente, si bien la Argentina se proclama religiosa, se puede dar tolerancia al culto. Claro, que distingan que dentro del país podemos tener características nacionalistas, pero que no es este nacionalismo que está actuando en el país y en el mundo en realidad, y en Europa especialmente. Eso lo tienen que tener presente. Claro, profe, lo que yo iba a agregar es que el nacionalismo que se introduce en la Argentina, que es autoritario, trae las influencias de Europa. Justamente por eso lo que usted comentaba recién, de que el nacionalismo en sí, sus propuestas no son malas, sino que cuando se vuelve radical y restrictivo y cuando se traduce como, por ejemplo, se traduce en el fascismo, nazismo.
Claro. Ustedes piensen que esta línea del pensamiento supone que hay naciones más fuertes gobernar o someter, elijan la palabra que les guste, a otras naciones, porque son más capaces, porque son más fuertes. El nacionalismo tan fuerte, lo van a ver ustedes escrito en el texto de Bécquer Varela cuando lo relean, que lo introducen especialmente los hermanos Girasusta, porque habían estado en Europa, entonces ellos venían enloquecidos con esta ideología. Y este nacionalismo se había originado, digamos, redactado, que tenía una doctrina por un escritor francés contrarrevolucionario, por supuesto, que se llamó Charles Maurras. Lo van a encontrar en el texto. Sí, profe, cuando habla de la revista Soyetel, perdón, nuevamente, la Nueva República dice que tenía una tónica maurrasiana y está refiriendo... Sí, marrosiana, eso. Bien. Estaba refiriendo a este personaje. Bien. Bueno, profe, nosotros vamos a tocar el área política, pero lo vamos a hacer muy cortito porque el siguiente grupo también va a tocar el área política. El área política fue sin duda una parte muy chiquita de lo que era el nacionalismo autoritario, pero impuso su estilo también. En esta entran los hermanos Irusta, con una revista que se llamó La Nueva República Bien. La Nueva República en 1927. Irasusta. Bien. Se crea la revista La Nueva República, llevando como subtítulo el órgano del nacionalismo. La idea de ello era que la Argentina debía ser una gran potencia por la cual debía desarrollar sus fuerzas económicas, establecer un régimen de autoridad e independizarse de todo eso extranjero. Pero en uno de sus editoriales fue titulado como Nuestro Programa y en ese sostenían que la Argentina enfrentaba una crisis profunda por su carencia ideológica en la élite dirigente. O sea, la élite dirigente que estaba hasta ese momento no era capaz de responder a este nacionalismo que ellos proponían, o sea, donde proponían a la Argentina como fuerza, como una gran potencia. Esto es lo que nosotros vamos a desarrollar por parte de la área política. Bien, una aclaración, un agregado, no una aclaración. El problema que tuvo este nacionalismo en la Argentina, que intentó formar un partido político, escuchen, un partido político, pero no lo lograron. Entonces, ¿qué sucedió? Que ellos se van a aliar o van a actuar cuando haya golpes de Estado o cuando llegue al poder Perón, le van a dar apoyo al peronismo, aunque después van a participar de su derrocamiento, no sé, ¿está claro eso? Golpes de Estado, el 30, el 43, el 55, el 66, y el 76, por supuesto. Todos los golpes de Estado van a estar, digamos, con gente que pertenece a este nacionalismo, van a tener la actuación, y aparte de esos gobiernos es lo que nos interesa a nosotros, ¿qué hacen en educación? Dentro del peronismo hay un ala, hay un grupo que está dentro de esta tendencia tan extrema. Bien, ala católica. Bien, profe, el ala católica, bueno, voy a hablar yo. Bueno, lo sacamos también de Bécquer Varela y, bueno, él afirma que es el ala más importante y es el que de alguna manera es el que ha caracterizado, en definitiva, el movimiento nacionalista. Y estuvo constituida por los hombres que provenían de la juventud católica y, bueno, tenemos también el dato que en el año 1917
se crea un Ateneo Social de la Juventud, que era un centro de formación, un centro de formación cultural de inspiración católica, en el que de alguna manera los obispos consideraron como de una obra urgente, ya que estaban a favor obviamente de la penetración del espíritu cristiano a las fuerzas dirigentes de la sociedad argentina. Entonces, lo vieron como una oportunidad para expandir el espíritu cristiano y mantenerlo. Claro. Entre sus representantes podemos tomar a Tomás Casares, Atilio Loromagni, Juliana Astarloa, Rafaela Yerza, Octavio Pico, teníamos a Juan Bourdieu y a Eduardo Saubidet Bilbao. De los que ahí hemos tomado 3, que por ahí son los que más los nombran o pueden llegar a tener protagonismo y también están en los cursos de la cultura católica. Muy bien. Y también tenemos el dato de que hacia el año 1934, de alguna manera, se hace palpable esta vinculación entre la jerarquía eclesiástica y el nacionalismo. ¿Qué pasa? Se celebra en Buenos Aires el 32º Congreso Eucarístico, que es internacional. Y de alguna manera esto significó, ya que había tantos fieles agolpados en las calles de Buenos Aires, tomando comunión y asistiendo a esta celebración, significó el triunfo del catolicismo en la Argentina. Y bueno, Claro. en Argentina también se hizo palpable esta relación de la jerarquía eclesiástica con el nacionalismo. Que bueno, A todo esto, sí, Romina, les agrego, a todo esto que está sucediendo, ustedes piensen que en la provincia de Buenos Aires, no en el resto del país, en la provincia de Buenos Aires, ganan las elecciones Fresco, que es de la tendencia. Entonces, es la época en que a los niños se los va a hacer participar de juegos militares, de preparación militar, van a participar de lo que serían las marchas patrióticas por las calles de las ciudades, va a empezar a usarse el saludo del brazo derecho en alto, como pasaba en Italia y en Alemania. Ustedes en la guía tienen una foto de Buenos Aires donde están reunidos los nacionalistas argentinos bajo el símbolo del nazismo. Fíjense después en las fotografías. Está muy bien lo que dicen. Andate, correr el cursor hasta César Pico, a ver si hay algún dato de ustedes con respecto a César Octavio Pico. Sí, César Octavio Pico, porque esto lo tengo que Octavio Pico, es de la primera generación, o sea, la primera comisión directiva del Ateneo, digamos. César Pico sí se va a desempeñar en el curso de Cultura Católica, que eso lo va a desarrollar. Así que bueno, eso. Dije estos nombres porque bueno, son representantes y van a tener lugar y espacio para ejercer, digamos, actividades dentro del curso de Cultura Católica. Bien. Que nos va a decir mi compañero Matías. Perfecto, Matías. Hola, profe, ¿me escuchan? Sí, Matías, yo te escucho bien, no sé las chicas. Buenísimo. Yo estoy en la calle, así que cualquier cosa que se escuche muy fuerte intento moverme, ¿bien? Muy bien. Bueno, a mí me toca hablar de los cursos de cultura católica, ¿bien? En medio de una gran influencia por el estudio de las ideas cristianas, en agosto de 1922 se crean los cursos de cultura católica, ¿bien? Esto se englobaba en apoyos intelectuales de la generación del 80 más que nada, por ejemplo, a Estrado o a Goyena, y también recibieron el apoyo de otros intelectuales como Emilio Lamarca, Tomás Puyen, Ernesto Padilla o Juan Derán, ¿bien? Lo más importante es que fue fundada por 3 personas que recién nombró mi compañera: Tomás Casares, Atilio Loromagni y César Pico, ¿bien? Poco queda escrito sobre la vida que en estos cursos se llevaba, ¿bien? Pero mucho se transmite por televisión oral.
esto no era una universidad, ¿bien? Era más como una convivencia cultural, una especie de foro en el que se recogían las influencias de los últimos autores europeos, también se transmitían conocimientos de la historia de la Iglesia o de Europa, se enseñaban libros clásicos, se introducían libros de Santo Tomás de Aquino, sobre todo también se despertaba ese interés de analizar los problemas sociales y también los problemas políticos a la luz de una particular filosofía. En el seno de estos